La Pedagógica Radio presenta la siguiente audiografía basada en el informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, escrito y publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica 2013. Este es un material educativo y pedagógico de radio experimental, de circulación libre y sin ánimo de lucro, que usa diferentes técnicas y recursos como imágenes y recortes que, apoyadas en el audio, permiten el acceso a poblaciones diversas a este informe que aborda la historia reciente de Colombia. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Capítulo 1. Dimensiones y modalidades de la violencia del conflicto armado. 1.4. Violencia frecuente y de bajo perfil. Cuando el grupo de memoria histórica le preguntó a los habitantes de Segovia, Antioquia, por la masacre que hubo en este municipio, muchos de ellos no se refirieron a los hechos de noviembre de 1988, cuando un grupo armado irrumpió en el pueblo disparando indiscriminadamente y que dejó 46 personas muertas. Para ellos la masacre verdadera ocurrió en 1997, en un lapso donde cada día aparecían 2 o 3 muertos tirados en las calles y caminos. Pero el de Segovia no es el único caso. En muchos lugares la violencia se volvió cotidiana y aunque tenía un alto impacto local, no trascendió en lo regional ni nacional. Esta violencia cotidiana, letal y no letal, llevó consigo una ley del silencio que facilitó aún más el propósito de los autores. Esta baja intensidad de la violencia, pero con una alta repetición, buscaba generar un control en las comunidades y, sobre todo, desestructurarlas. Al matar o atemorizar a los líderes, las organizaciones sociales y políticas se debilitaron. Frente a una violencia persistente en el tiempo, la gente perdió la fe en las instituciones y en sus propias comunidades. La desconfianza se convirtió en pan de todos los días. Se golpeó la autonomía comunitaria y se facilitó el control y la hegemonía de los grupos armados. 1.5. Los líderes, un blanco para todos los grupos. Gran parte de la violencia cotidiana, poco visible pero de alta repetición, ocurrió contra personas anónimas para el conjunto del país, pero muy importantes en sus comunidades. Estas muertes, destierros, secuestros, amenazas o desapariciones estaban hechas para golpear la organización de la gente, debilitar su autonomía respecto a la guerra o a los actores dominantes en una región. También eran una manera de acabar con los valores simbólicos y el tejido social. El asesinato del maestro, la enfermera, el conductor, el lanchero, el tendero, causó un golpe duro a las comunidades que los consideraban personas claves para el desarrollo. Los líderes comunales, sindicales o campesinos, periodistas, sacerdotes, dejaron también un vacío difícil de llenar porque significaban años de formación y tradición de lucha por el desarrollo social. El Grupo de Memoria Histórica registró la muerte violenta de 1.227 líderes comunitarios, también la de 1.495 militantes políticos, casi todos de izquierda, especialmente de la Unión Patriótica, así como de otras tendencias políticas como el Movimiento Esperanza, Paz y Libertad y el Partido Liberal. Hay que destacar que los sindicatos han sido organizaciones fuertemente golpeadas durante el conflicto. También hubo asesinatos que buscaban difundir un terror más generalizado y desestabilizar al país, como ocurrió con los magnicidios que se cometieron para generar la sensación de desamparo y desgobierno, la muerte de Jaime Garzón, Monseñor Isaías Duarte Cancino, los profesores Hernán Henao, Alfredo Correa de Andrés o Jesús Bejarano, constriñeron la capacidad de debate público, la libertad de expresión y pensamiento. En número, los líderes políticos parecieran no ser demasiados, pero en términos del daño a la democracia es muy alto. Sus muertes o desplazamiento han debilitado las posibilidades de consolidar alternativas políticas en las regiones y se debilitó la participación, incluso en mecanismos democráticos como las elecciones. 1.6. Ha habido momentos y lugares donde la guerra ha sido peor. La violencia del conflicto no ha sido homogénea ni en el tiempo ni en el espacio. En los primeros años del Frente Nacional, esta fue relativamente baja. Entre el surgimiento de las guerrillas a mediados de los años 60 y la década de los 80 se mantuvo estable. Una primera ola de violencia asociada al conflicto armado ocurrió entre 1982
y 1995, debido a la expansión de las guerrillas. No obstante, tuvo lugar en un ambiente de violencia generalizada, protagonizado por el narcotráfico y en medio de la guerra sucia auspiciada por las élites regionales, los narcotraficantes y miembros de la fuerza pública a través de los grupos paramilitares. La Constitución del 91 significó un corto descenso en la escala de la violencia gracias al desarme de algunas guerrillas y el fin del narcoterrorismo. Pero aquella volvió a remontar desde 1996 hasta el 2005, cuando guerrillas y paramilitares se disputaron los territorios a sangre y fuego. La competencia por la hegemonía militar y política en las regiones significó el peor baño de sangre para el país en décadas y la ruptura de los límites morales de la guerra. La degradación los tocó a todos. A partir del 2005, con la desmovilización de las AUC y el fortalecimiento de las fuerzas militares, el Estado ha retomado el control relativo del territorio en zonas de alta influencia de grupos armados. En consecuencia, la violencia por causa del conflicto ha empezado a disminuir progresivamente en casi todas sus expresiones. A pesar de ello, el reacomodamiento de la guerrilla y el rearme paramilitar continúan representando importantes desafíos para la seguridad nacional. La guerra tampoco ha sido homogénea en términos geográficos, pues esta ha tenido una larga presencia y profundo impacto en el mundo rural, mientras que las ciudades han sido tocadas en momentos muy puntuales, de manera menos generalizada y con menos prácticas violentas, más visibles pero menos letales. Es así como la guerra ha afectado fuertemente a una tercera parte de los municipios del país. 1.7. La lógica de la guerra. Una gran conclusión que deja el estudio de las modalidades y dimensiones de la violencia es que ha sido una guerra degradada, que el grado de violencia contra los civiles ha dependido en buena medida del grado de competencia entre los grupos armados y por ello a veces aquella ha sido masiva, indiscriminada y visible, y otras silenciosa y selectiva. También ha quedado claro que los ataques a civiles han sido parte de planes premeditados y no han sido el resultado indeseado de acciones de guerra. Esta violencia no es fruto del azar, sino de estrategias políticas y militares, y de complejas alianzas y dinámicas sociales que involucran a los grupos armados, pero también al Estado y a muchos sectores de la sociedad. Reconocer este pasado implica rechazar la naturalización de la guerra, romper el círculo perverso de justificaciones que se ha hecho sobre ella y condenar sin atenuantes tanto a las atrocidades cometidas como a sus responsables. En últimas, es necesario recuperar la indignación que produce la degradación del conflicto y oponerse al imaginario de que la guerra es un estado natural y que durará por siempre. ¡Basta ya!